Hola, ¿qué tal? Nos vemos en otra de nuestras sesiones de control de operaciones, en la cual vamos a tratar de ya ir integrando esas partes importantes en las que nos estamos inmiscuyendo dentro de nuestro control de operaciones. Como lo habíamos visto en las sesiones anteriores, hemos estado ya revisando partes en las cuales ya vamos viendo conceptos estadísticos, conceptos que de alguna manera nos dejan ver una gran cantidad de opciones para poder integrar todas esas acciones dentro de nuestro control de operaciones. En la última ocasión estábamos revisando la parte de las causas de variación especiales y comunes que tenemos dentro de nuestro proceso. Dentro de las causas especiales es que llevamos a cabo cambios no predecibles dentro de nuestro proceso. También cambian las distribuciones de los procesos, continúan afectando las salidas, sino también se identifican y se corrigen esas partes importantes de nuestro proceso. Sin duda es una parte muy importante en la cual debemos de integrarnos dentro de nuestra acción, dentro de nuestro poder, dentro de nuestra forma de ser y crear procesos inestables. Son parte de las causas especiales en las cuales nosotros estamos integrando nuestra estrategia. Una vez que estas causas especiales se van dando como una parte fundamental de nuestro proceso, vamos a ver cuáles son las causas comunes. Las causas comunes es que se comportan como un sistema estable de las causas probables, algo que ya estamos viendo, algo que ya estamos visualizando dentro de nuestro proceso. Ahora bien, sin duda es una parte fundamental en la cual tenemos que ir integrando todas estas variaciones. Las variaciones, como también otra de las variaciones comunes, es que resulta de una gran cantidad diaria factores no controlables. Factores que sin duda lo vemos en nuestro proceso y que sin duda lo vamos a ir integrando dentro de nuestras operaciones. Son factores, son variaciones y también podemos ver que se produce una salida predecible. Esto es, que ya nosotros ya tenemos parte de nuestro proceso integrado dentro de una función, dentro de una realidad y dentro de una característica dentro de nuestro esquema de control de operaciones. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina en donde tenemos ya lo que es el control estadístico de proceso. Aquí es importante entender que dentro del control estadístico de proceso vamos a estar integrando ya algunas funciones. Dentro del control estadístico de la calidad vamos a ver que existen dos funciones esenciales. Uno es el muestreo con el cual vamos a estar revisando nuestro producto, vamos a estar revisando nuestro servicio y también tenemos el control estadístico de proceso como tal. Dentro de lo que es el muestreo de aceptación vamos a buscar dos funciones importantes. Una es por atributos y otra es por variables. Tenemos que revisar nuestro producto y vamos a ver que el producto cuenta con esos atributos con los cuales fue diseñado. Pero por otra parte vamos a ver que las variables que nosotros tenemos que estar controlando son aquellas mediciones, son aquellas partes en las cuales vamos a estar viendo que nuestro proceso sí se va a ir mejorando, que nuestro proceso sí se va a ir entendiendo, que nuestro proceso se va a ir dando. Sin embargo, también dentro del control estadístico de proceso tenemos esas dos características por atributos y por variables. Estas dos también se van integrando, pero ¿cómo? Controlando el proceso paso a paso como cada una de las características que se tienen. Si bien todas estas características las vamos a ir integrando dentro de un control estadístico de proceso total de nuestra empresa. Nuestra empresa realmente está ávida de tener toda esa característica, toda esa función y también todas esas necesidades que nosotros tenemos para poder ir integrando nuestro proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde empezamos a ver ya la parte de muestreo de aceptación. Vamos a ver que dentro del contenido, y es muy importante puntualizarlo, es que es el proceso de muestrear una parte de los bienes para inspeccionarlos, en vez de examinar un lote en su totalidad. La aceptación es una parte que nosotros tenemos que tener integrada dentro de nuestro control de operaciones. Sin embargo, esta aceptación no la podemos revisar en su totalidad, cuesta mucho. El valor de una inspección al 100% cuesta mucho, es por eso que existe el muestreo de aceptación. El fin es tratar de identificar los defectos justo después de haber sucedido el proceso, de haberse dado esa necesidad, de haberse dado esa característica, pero antes de que sean enviados al siguiente proceso o incluso hacia nuestro cliente. Existen dos tipos, como los habíamos dicho, que es el muestreo por atributos y el muestreo por variables.
Vamos a ver en la siguiente lámina cómo de alguna manera vemos el control estadístico visualizado desde una perspectiva muy clara. Tenemos en primera instancia lo que es el control estadístico de proceso. Después vamos a revisar que este control estadístico nos va a llevar a procesos definidos, en donde tenemos una entrada y tenemos una salida del mismo proceso. Posteriormente vemos los lotes en los cuales estuvimos produciendo nuestro producto y ahí es donde vamos a ver que la inspección nos va a decir si el producto está bien o el producto está mal. Todas estas características y todas estas funciones dentro del área de aseguramiento de la calidad, vamos a estarlas revisando como una parte de gestión de la misma, una parte de gestión de la administración de la calidad en la cual vamos a tener un sistema totalmente definido y vamos a estar integrando todas esas partes importantes dentro de nuestro sistema. Vamos a pasar a la siguiente parte, a la siguiente lámina, en donde vemos que el control estadístico de proceso está basado en 6 ideas. La primera, la calidad cumple con las especificaciones. No hay más. Una especificación, un producto y tenemos que hacer que el producto cumpla con esas especificaciones. El punto número 2 es los procesos generan las causas de variación en los productos, no los productos generan las causas en el proceso. Teniendo un proceso controlado, vamos a estar definiendo que el producto que estemos sacando va a ser un producto que va a tener la característica, va a ser un producto que va a tener esa finalidad, va a tener esa necesidad de generar tanto las acciones que tenemos dentro de nuestro proceso como también las desviaciones que vamos a tener con él. Y el tercer punto es la variación en los procesos y los productos puede ser medida. Claro que sí, por medio de un gráfico vamos a estar midiendo cómo está saliendo nuestro proceso. ¿Está dentro de los límites en los cuales estamos encuadrando nuestro proceso? ¿Se está saliendo de los límites? ¿Tiene alguna tendencia? Esa es una parte importante. Vamos a ver la cuarta, que dice que las causas comunes de las variaciones generan mediciones que siguen un patrón predecible. Lo que les digo, de alguna manera, por medio de un gráfico podemos estar prediciendo cómo de alguna manera se va a estar generando nuestro proceso dentro de las AQLs que tenemos dentro del mismo. AQL significa dentro de los límites y tolerancias que nosotros tenemos de nuestro proceso. Si bien esa es una parte muy esencial, sin embargo, es importante confirmar que todo este proceso es un proceso en el cual tenemos que ir generando esas características del producto. La quinta es las causas de variación especiales rompen con el patrón predecible. Hay causas variables, sí, y esas causas variables se van a ir generando como una función tal que realmente sí pueda afectar el proceso, que realmente sí pueda generar esa necesidad y también que pueda incluirse dentro de los patrones esenciales de nuestra empresa. Vamos a ver que la parte 5 de nuestro sistema o de las ideas que se tienen dentro del control estadístico de proceso es una parte esencial, pero la parte 6. ¿Cuál es la sexta idea? Es que las causas de variación pueden ser identificadas y aisladas. Podemos identificar en dónde nuestro proceso está generando esa característica y también podemos identificar cómo este proceso se va a ir generando con 2 o 3 funciones esenciales. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, donde vamos a estar viendo esa curva. Una curva en donde tenemos una distribución antes de estrecharse y después de estrecharse. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros límites de control que tenemos de nuestro producto, cada vez los vamos a ir reduciendo. De tal manera que en lugar de tener una campana totalmente extendida, totalmente alisada, vamos a tener una campana vertical. Esa campana vertical es sin duda la que nos va a permitir tener una distribución y un control de nuestro proceso cada vez más estricto dentro de nuestras mismas operaciones. Vamos a ver lo que es el gráfico de control estadístico de proceso. Este gráfico de control estadístico de proceso es muy importante que lo estemos visualizando dentro de una perspectiva. Vamos a revisar cómo este gráfico nos va a dar esa necesidad en la cual vamos a estar encontrando nuestros productos. Por una parte, vamos a estar revisando que nosotros tenemos variables. Sin embargo, nosotros vamos a estar dando límites dentro de nuestro proceso. Aquí vamos a ver lo que es el promedio de X media. X media es
de alguna manera lo que nosotros estamos generando para nuestro producto. Ahora vamos a ver lo que es el límite superior, el límite de tendencia central y el límite inferior. Este es el límite superior, este es el límite inferior y esta es la tendencia central. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras operaciones, sin duda, se van a ir generando bajo este contexto. Y nosotros tenemos nuestro proceso que puede seguir aquí, ir por acá e ir generando una tendencia. ¿Qué sucede si el proceso empieza con esta tendencia? Aquí vamos a tener un problema. Sin embargo, nosotros tenemos que ir asegurando que el proceso regrese a sus límites normales. Todas estas características en las cuales nosotros vemos un gráfico de control, vamos a ir generando esa necesidad, vamos a ir generando esa característica de proceso y vamos a ir integrando todas esas necesidades que tenemos para poder emprender nuestro proceso bajo circunstancias totalmente normales. Si bien esto es algo que realmente tenemos que comprender, tenemos que entender en qué momento estamos teniendo puntos fuera de control. Si nosotros nos regresamos a nuestra gráfica, vamos a ver que, sin duda, en esta parte, cuando tenemos un punto que se sale dentro de este ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos sacando un punto fuera de control y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer una corrección. Es una corrección directa que tenemos que hacer de nuestras operaciones. Y sin duda, esto debemos de tenerlo muy claro, que nuestras operaciones sí son cambiantes, que nuestras operaciones sí van a permitir tener toda la característica y todas las necesidades para podernos entender dentro de nuestro contexto total. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vemos cuáles son los pasos para iniciar una gráfica de control. Paso número 1 es defina las características a graficar. ¿Qué es lo que quiero graficar? ¿Qué es lo que quiero medir? Ahí está. Paso número 2, escoge el tipo de gráfico de control. ¿Por qué tipo de gráfico? Porque de alguna manera estos gráficos de control nos van a dar esa visualización del mismo proceso, nos van a dar ese control del mismo proceso. Hay que definir las bases de cálculo, los límites, la línea central que se va a utilizar y de alguna manera, como paso número 3, es escoger el periodo de muestreo. Tenemos que muestrear cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora. Cada que se genera una vuelta dentro de nuestro proceso, tenemos que entender que todo esto tiene que estar totalmente definido. No lo podemos desligar de una nueva característica de proceso. Ahora bien, vamos a recolectar los datos, vamos a ver esos datos, vamos a medir, vamos a irnos a nuestro campo. Vamos a ver cómo todas estas características se van a ir integrando. Hay que calcular los límites de control que proporcionan las instrucciones específicas para interpretar los resultados. Vamos a ver cuáles resultados están saliendo. ¿Cuáles resultados realmente están dentro del mismo control? ¿Y qué acciones tenemos que tomar para conservar esa línea en la cual vamos a ir entendiendo que nuestro sistema va a estar funcionando? Y al último va a ser graficar. Vamos a graficar esos datos. Es una gráfica muy normal, una gráfica en donde va con valores de 0 a X número de valor, con una escala que de alguna manera se acomode para poder visualizar esas tendencias. Esas tendencias que sin duda son la parte fundamental dentro de un gráfico de control. Pasando a la siguiente lámina, vamos a ver cómo se interpretan esas gráficas de control. Vamos a ver cuando un producto está dentro de control, es en la primera gráfica que tenemos del lado izquierdo de nuestra lámina, vemos que el proceso está totalmente controlado. Sin embargo, en la gráfica del medio vamos a estar visualizando cómo se tiene una variabilidad. Y entonces aquí es donde decimos que si el proceso está bajo control, los puntos que representan las muestras deben quedar dentro de las zonas en las cuales nosotros definimos para poder integrar nuestro proceso. Y después, como platicábamos en nuestra gráfica, cuando un punto sale dentro de nuestros límites de control, entonces podemos decir que el producto está fuera de control. ¿Se fijan cómo de alguna manera esto es una parte muy esencial? Esta es una parte fundamental para poder entender nuestras operaciones, para poder entender nuestras realidades y para poder entender las necesidades que tenemos dentro de nuestro gráfico de control.
Posteriormente vamos a ver qué es lo que pasa interpretando la gráfica. Bajo los 3 rubros de gráfica, en la gráfica del lado izquierdo que tenemos en nuestra lámina siguiente, vemos cómo se interpreta. Producto fuera de control. 2 muestras consecutivas están fuera de control. De nuestro muestreo, de lo que estamos sacando, estamos revisando que ya 2 están fuera. Entonces tenemos que tomar acciones. Tenemos que dirigirnos hacia nuestro proceso y tenemos que revisar cómo nuestro proceso puede seguir siendo controlado. La gráfica de en medio vemos que se tiene una tendencia decreciente. Se detecta, se deben buscar causas de esta situación. ¿Para qué? Para evitar que de alguna manera nuestro proceso de control esté totalmente inmiscuido dentro de un proceso normal, dentro de un proceso conforme y dentro de un proceso que realmente nos va a permitir esa necesidad. Y vemos la gráfica F, que es la gráfica del lado derecho, donde vemos que la variabilidad es normal, pero la tendencia central es muy amplia. O sea, se está saliendo mucho del promedio que nosotros estamos buscando. ¿Se fijan cómo de alguna manera lo que es el muestreo sí nos permite definir cómo nuestro proceso se está integrando bajo circunstancias totalmente ajenas a lo que nosotros de alguna manera diseñamos? Esta es una parte muy fundamental del control de las operaciones. Hemos hablado muchas veces de que cómo planeamos, cómo de alguna manera vemos nuestro mantenimiento, pero nuestro mantenimiento y todas esas variables que sin duda van a afectar a nuestro proceso, esas son las variables en las cuales nosotros tenemos que entender que toda modificación al proceso tiene que ser generada y tiene que generar de alguna manera una variabilidad del mismo. Podemos hacer que nuestros límites se cierren cada vez más y tengamos un límite de control superior e inferior cada vez más cerrado. Pero eso depende mucho de la variabilidad de nuestro proceso, depende mucho del control de nuestras operaciones. Y esa es una parte muy fundamental de las gráficas de control. Vamos a ver qué otros tipos de gráficas existen. Realmente por nombre básicamente, pero esto es algo que debemos entender como parte de una parte fundamental de la dirección básica que nosotros estamos viendo en esta ocasión, que es parte de todo el módulo completo de dirección básica en el cual sí vamos a ir entendiendo que nuestras bases se van interpretando. Por otra parte, vamos a ver que los otros tipos de gráficas que tenemos son las gráficas de promedios, las gráficas de rangos, las gráficas de porcentajes, las gráficas de conteos, las de tasas o ritmos. O sea, qué tan rápido vamos generando esa información. Eso depende mucho, sin duda, de la velocidad de nuestras operaciones. Depende mucho del tipo de control que debemos de tener de nuestras operaciones, como también depende mucho de cómo nos vamos a ir inmiscuyendo en el proceso para poder ir generando una base fundamental y una base en la cual vamos a ir entendiendo que nuestras operaciones son claras y que nuestras operaciones se van delimitando bajo una base muy importante de nuestro proceso. Vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son las ventajas del control estadístico. Las ventajas del control estadístico de procesos, sin duda, se va a ir generando bajo ciertas características. La primera, el proceso va siendo un proceso estable. Ya no es un proceso en el cual tenemos definidas todas nuestras operaciones y en el cual no pasa nada. Claro, no pasa nada y muestra una estabilidad debido a que nosotros vamos a irnos integrando, a que nosotros vamos a irnos inmiscuyendo dentro de nuestras operaciones. Sin embargo, hay otra ventaja, el comportamiento puede ser predecido. ¿Qué significa esto? Que a raíz de tener gráficos de control y a raíz de tener todas nuestras operaciones totalmente controladas, ahora sí podemos decir en qué momento vamos a estar generando nuevas características, en qué momento vamos a ir generando una necesidad dentro de nuestras mismas operaciones. Y por último, otra de las ventajas que también es importante mencionar es que el proceso opera con menos variabilidad que un proceso con causas especiales. Esas causas especiales realmente se dan en función de todas las características que tenemos dentro de nuestro proceso. Y si nuestro proceso no se controla, nunca vamos a encontrar que las características especiales y las causas especiales de variación puedan ser controladas, puedan ser identificadas y a su vez puedan ser modificadas para poder entender que nuestro proceso realmente va a estar dando esa misma característica. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos ya el análisis de capacidad de los procesos. ¿Por qué es importante saber que nuestro proceso es capaz de hacerse?
simplemente porque nuestro proceso va a ir generando nuevas características en las cuales nosotros tenemos que ir revisando si somos capaces de integrar, capaces de generar, capaces de producir ese producto con esas características con las cuales fue diseñado. Esas son las capacidades de proceso. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que significan. Por una parte es que proporcionan una predicción cuantificada de la adecuación de los procesos. Por otra parte, vemos que se compara la variación real en las características del producto con la variación permitida. Entonces, una vez que vamos comparando esas variaciones, se vienen generando las tolerancias de ingeniería. Pero por otra parte, tenemos que determinar si las variaciones existentes que tenemos dentro de nuestro proceso es un proceso que será resultante de consistentes en el proceso. Es produciendo partes dentro de los niveles de tolerancia previamente diseñados. Entonces, ahora sí vamos viendo si somos capaces de cumplir con esas tolerancias, si somos capaces de generar esa característica de proceso y si somos capaces de que nuestro control de operaciones se vea aterrizado con un producto final bajo una necesidad y una característica del mismo mercado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes casos, cuando tenemos 4 tipos de casos. Tenemos una gráfica A, que lo vemos en el límite, en la parte superior izquierda, en la siguiente lámina, la parte superior izquierda, vemos que de alguna manera en nuestro proceso se empiezan a salir algunos puntos. La gráfica B, que está del lado derecho, vemos que nuestro proceso está más controlado, que nuestro proceso ya está dentro de las mismas características. Vamos a ver la gráfica C, en donde ya vemos una tendencia. Y por último la gráfica D, donde vemos que uno de los puntos se empieza a salir. Sin embargo, corregimos y empezamos a meter otra vez el proceso en orden. Y en la siguiente gráfica, en la siguiente lámina vemos qué es lo que está pasando. Vemos que en la gráfica A, donde teníamos más o menos el producto, pero sí veíamos que algunos puntos se salían, dice que la gráfica A no está en control. Hay puntos fuera de los límites de control y se muestra una dispersión. No se tiene controlado nada, no se tiene una tendencia, no se tiene el proceso dentro de los límites. Pero vemos en la gráfica B lo que estábamos revisando, ¿sí? En donde el proceso está en control, los puntos se acercan a la tendencia central, que quiere decir que cada vez se van cerrando, hasta tener una línea por una conjunción de puntos. La gráfica C vemos que no está en control, parece que está sin embargo una tendencia creciente, en donde tenemos una tendencia y que tenemos que tener mucho cuidado porque se va a salir. Pero también tenemos una gráfica D donde también no está definida esta situación puntual. No se puede ver si realmente el proceso va a variar, porque un solo de los puntos salió de la gráfica. ¿Se fijan cómo es fácil entender esas gráficas? Y realmente nosotros, como directores de nuestra empresa, debemos de ver que estas gráficas nos pueden definir mucho. Y también debemos de entender que como las partes fundamentales de nuestro proceso, es una parte esencial de saber qué es lo que está pasando dentro de nuestro rubro laboral. Ahora vamos a ver la parte en la siguiente lámina, lo que es el análisis de la capacidad de los procesos. Este análisis de la capacidad de los procesos vemos que se proporciona una predicción cuantificada de la adecuación de los procesos. Vemos que se compara la variación actual de las características de un producto hacia los niveles de variación permitidos y por último se determina la varianza de los procesos, que dan como resultado los procesos consistentes. Una vez que nosotros tenemos la varianza y la variabilidad de nuestros procesos, ahora sí vamos a entender que el análisis de capacidad es este producto, sí es posible hacerlo con nuestras características, con nuestra maquinaria, con nuestro servicio, con nuestro personal, y entonces nuestro proceso va a estar controlado. Vamos a ver cuáles son los usos de la información de la capacidad de los procesos. Los vemos en la siguiente lámina. Vemos que hay varios usos que le podemos dar. Primero, es predecir el alcance de la variabilidad de los procesos. Simplemente es hasta dónde pueden variar estos procesos. Segundo, es escoger el proceso más adecuado para alcanzar las tolerancias. Puede ser que nosotros designemos un producto a una máquina que tiene una característica, pero si lo podemos asignar a otra máquina donde también se puede hacer el producto, podemos ver cuál de las dos máquinas nos puede dar una menor variabilidad en el proceso. Entonces es ahí donde debemos de escoger el proceso más adecuado. Después viene la planeación en la interrelación de los pasos secuenciales. Cómo esos pasos también influyen, cómo esos pasos desde su preparación hacia la entrega final, la parte salida
del proceso, ahí nos va a decir cómo vamos a estarlo planeando. También provee una base cuantificada para establecer un programa periódico de verificación y control de procesos. Al inicio nosotros tenemos que tener nuestro proceso controlado posiblemente cada 5 minutos. Sin embargo, vemos que tenemos una tendencia totalmente cuantificada, tenemos una tendencia totalmente normal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en lugar de estarlos revisando cada 5 minutos, puede ser cada 10, cada 15, cada 20, cada media hora o cada hora el proceso. ¿Se fijan cómo esto también nos brinda una información de capacidad? Nos brinda una información incluso para reducir gastos, incluso para reducir esos costos de calidad que tanto nos hacen daño cuando el producto no está controlado o cuando el producto se sobrecontrola. Son las dos partes muy importantes dentro de los costos de la calidad. Sin embargo, hay otro donde es asignar la maquinaria dependiendo del trabajo. Lo que habíamos visto es ver qué maquinaria es la más adecuada para controlar nuestros procesos. Por otra parte, tenemos validar las teorías sobre las causas de los defectos durante los programas de mejoramiento de la calidad. Nosotros, una vez que tenemos una información y una vez que estamos viendo qué parte le estamos variando al proceso, ahora sí vamos a estar viendo qué parte va a estar afectando ese proceso y qué parte va a estar afectando esas necesidades dentro de las mismas partes importantes. El otro es servir como funcionamiento para la definición del desempeño de los requerimientos de la calidad de la maquinaria comprada. Esto quiere decir que cuando nosotros compramos una maquinaria, tenemos que definir si realmente la maquinaria es capaz de darnos la variabilidad de proceso por la cual estamos invirtiendo. Todos estos factores realmente, sin duda, van a estar generando esas necesidades, van a estar generando esas características y van a estar dando esa claridad en las funciones. Vamos a ver, ya vimos la parte de muestreo, ahora vamos a ver qué pasa en la inspección de entrada dentro de una empresa. La inspección se lleva a cabo por una gran cantidad de razones. Primero, nosotros les pedimos a nuestros proveedores que nos entreguen producto. Entonces vamos a distinguir entre los lotes correctos e incorrectos. Lo que nos entrega correctamente, lo que nos entrega incorrectamente. Y entonces sí, vamos a estar viendo cómo esto va a afectar a nuestro proceso. Segundo, determinar si un proceso está cambiando. Si el proceso está cambiando es porque de alguna manera algo de los insumos que estamos utilizando, algo dentro del proceso lo estamos haciendo de una manera mal vinculada dentro de la planeación de las operaciones. Ahora bien, también tenemos que otra de las ventajas o de las razones por las cuales hay que hacer esa inspección de entrada es también medir la capacidad del proceso. Lo que estábamos platicando, ¿somos capaces de hacerlo? Y clasificar el nivel de producto. ¿El producto está bien? Ok, está bien. Nivel de aceptabilidad alto, bajo, con variación, sin variación. ¿Se fijan cómo todo esto influye? Todo esto influye dentro de una variabilidad de proceso. Ahora bien, vemos que la aceptación de un producto tiene puntos importantes. Vemos que el usuario, ¿qué usuario es el que está utilizando? La aplicación, qué riesgos, qué economía, pero sin embargo todo esto nos lleva a un aspecto inseguro. ¿El producto cumple o no cumple? Y por otra parte vemos que si es aprobado o si es inspeccionado el producto. ¿Se fijan cómo todo esto de alguna manera nos va a generar esa confiabilidad del mismo proceso? No es fácil. Sin duda, esta confiabilidad se tiene que ir dando bajo una característica esencial, que es el manejar el control estadístico de proceso bajo circunstancias totalmente grandes, bajo circunstancias totalmente necesarias. Luego vamos a ver la siguiente lámina, lo que son la decisión sobre la adecuación del uso. Esta decisión va a estar totalmente vinculada en prácticamente 5 preguntas esenciales. La primera, ¿existen riesgos de seguridad humana o para la integridad estructural? La segunda, ¿quién será el usuario? ¿Quién es el que va a estar utilizando esto? La tercera, ¿cómo se usará el producto? Ya no nada más es ver la característica del producto, es la funcionalidad del producto. La cuarta, ¿cuál es el nivel económico de la compañía y de los usuarios? La quinta, ¿cuáles son las necesidades de los usuarios sobre la adecuación del uso? Esa adecuación al uso y esas características como preguntas realmente se van a ir integrando en una necesidad.
se van a ir integrando en una característica en la cual vamos a ir entendiendo que nuestros procesos sí son procesos totalmente confiables, sí son procesos que realmente nos vayan a definir la necesidad y el uso de los mismos, pero sin embargo son características claves para tomar decisiones, para cómo adecuar el producto para la función para la cual fue diseñado. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos la disposición de los productos que no cumplen con los requerimientos. ¿Qué podemos hacer con esos productos que no cumplen? Punto número 1. Los lotes se identifican en cuarentena. Los apartamos. Físicamente los productos están en otra parte. No los podemos inmiscuir con productos realmente aprobados. Si el producto no cumple, no podemos estar generando esa característica esencial que es que el producto vaya a afectar al proceso. Por otra parte, se envían a un área reservada para reducir la posibilidad de mezclarlos. Lo que les decía, de alguna manera, físicamente están en otra parte y así ya no van a tener la posibilidad de mezclarse. Ya no van a tener la posibilidad de integrarse dentro de un proceso que hoy en día está totalmente aprobado. Los programadores analizan la posibilidad de faltantes y la necesidad de reemplazarlo. Si está rechazado el producto o se va a rechazar el producto, ya está separado, pero el producto urge en el mercado, el producto es un producto que tenemos totalmente integrado en nuestro mercado. Entonces sí, los programadores de la producción tienen que tomar acciones, pedir más material para poder integrar más producto y entonces vamos a poder ir generando todas esas características del mismo proceso. Ahora bien, se asigna a una persona para recolectar la información necesaria y poder tomar la decisión correcta al respecto. Tenemos que dejarle a una persona o a un grupo de personas qué características se tienen bajo ese proceso, qué características se van a estar fundamentando, qué características se van a estar visualizando bajo el mismo proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde la decisión para detener un embarque sucede por prácticamente 3 razones. Primero, la mejor decisión se toma sobre la base de la suerte, sobre la base de reparación de las piezas si es posible, o sea, lo que es el reacondicionado del producto, sobre la base del desecho, hay que sacarlo, hay que enviarlo a la basura, o también se inician esfuerzos complementarios para cargar los costos a quien es responsable del problema. ¿Ustedes se imaginan que los productos que salen mal, el responsable puede ser el proveedor de los materiales? Por supuesto que sí, el proveedor de los materiales son las personas totalmente involucradas en el proceso. Y si la parte fundamental después de una investigación fue que estas personas tuvieron que haber salido, que estas personas tuvieron que haberse ido, esa es una parte muy básica. Esa es una parte en la cual realmente vamos a integrar esa decisión de a quién le vamos a cargar el costo. Y por último, se toman acciones para evitar que se repita. Por supuesto, todo ciclo de mejora continua, después de haber identificado problemas, vamos a corregirlos, vamos a tomar acciones y retroalimentamos el mismo sistema, porque esto no tiene que volver a suceder. Vamos a ver la siguiente lámina, lo que es la decisión para embarcar. Primero, puede venir de diferentes lados. El del diseñador. El producto puede ser que cumpla con las funciones, está cumpliendo con su función, sin embargo tiene una característica o un atributo. Este diseñador o este ingeniero, o el grupo de ingeniería que estuvo involucrado en el producto dice, adelante, el producto se puede ir. Por parte del cliente, vamos con el cliente, oye mira, el producto está siendo detenido porque de alguna manera estas son las dos características, a lo mejor el tono del colorcito que tiene el producto o a lo mejor una parte que se ve un poquito raspada y entonces el cliente puede decir, ¿sabes qué? Adelante, mándamelo. Así lo comercializamos, perfecto. Dada por el área de calidad, que el área de calidad después de una revisión exhaustiva, posiblemente la muestra no fue representativa y se vuelve a muestrear y entonces el producto dice, adelante, el producto va. Por parte del comité de materiales. Siempre en una compañía existe un área de materiales, un área en la cual dice, adelante, este producto se va con esa característica, ya lo revisé con el cliente y ya se tomaron acciones. De parte de la gerencia, la alta gerencia puede decir, adelante, el producto, nos arriesgamos y este producto se va al mercado, con el cual el producto va a cumplir con la función para la cual fue diseñado. Lo importante es que todo esto quede documentado, que todo esto quede documentado bajo la responsabilidad de la persona que está tomando la decisión.
del área que está tomando la decisión y que de alguna manera 2 o 3 firmas o una firma sea suficiente para que el producto pueda ser liberado para el mercado. ¿Se fijan cómo estos ya son decisiones que se toman y quién las debe de tomar? Entonces, esa es una parte fundamental. Nuestra empresa es dinámica. En nuestra empresa se deben de tomar decisiones. En nuestra empresa se tienen que generar acciones también para esta parte. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina lo que es planeando la inspección. Esta actividad, ¿para qué se lleva a cabo? ¿Para qué se lleva a cabo la planeación de la inspección? Primero, para designar las áreas de trabajo donde se llevará a cabo la inspección. Y segundo, es proporcionar a esas estaciones la información necesaria para llevar a cabo la inspección de la manera más adecuada y completa. Que realmente no se nos escape nada. Que nuestro muestreo sea el muestreo más adecuado. ¿Se fijan cómo todo eso influye para poder tener nuestro proceso y nuestro control de operaciones bien fundamentado? Nuevamente existe esa palabra de planeación. Esto no se puede generar nada más de la noche a la mañana. No podemos estar de alguna manera generando una acción inmediata de que hoy se me ocurrió esto y voy a tomar esa acción. No. Todo tiene que ser totalmente planeado, todo tiene que ser totalmente documentado como parte de un sistema de gestión y todo tiene que ser totalmente definido dentro de las acciones de nuestra empresa. Vamos a ver la parte en la siguiente lámina, lo que es la ubicación de las áreas de inspección. Primero, tenemos en la recepción de mercancías de los proveedores. Puede ser una, Esa es una de las partes fundamentales en donde iniciamos una inspección. Segundo, respetando el arreglo del proceso de producción. Sí, que no nos estorbe, que no sea un área conflictiva, que no sea un área en la cual vamos a estar atendiendo situaciones no válidas. Posteriormente se pueden ubicar dentro de las corridas de las operaciones críticas o costosas. Todas esas operaciones en donde tenemos una parte fundamental, hay que poner una estación en la cual vamos a estar revisando, vamos a estar muestreando y vamos a estar verificando el producto. Otra es antes de la entrega de las mercancías en un área, de un área a otra, en medio. Que de alguna manera sea un área que esté como salero, viendo que esta operación viene por acá y antes de pasar a la siguiente tiene que pasar por ahí. Antes de embarcar los productos terminados, por supuesto. Esa es una parte fundamental de lo que es el producto terminado, hacer un área de inspección totalmente. Antes de llevar a cabo una operación costosa o que no pueda ser corregida. Y por último tenemos en cada punto de inflexión natural del proceso. Cuando nosotros tenemos, vamos a dar un ejemplo, cuando tenemos un sistema en el cual es un proceso de llenado y para poder revisar si el producto se está llenando correctamente, es importante e indispensable tener una báscula muy cerca de esta máquina. ¿Para qué? Para que veamos que los primeros envases estén teniendo las características, cuando menos, de esa variable peso, totalmente bien definidas. ¿Se fijan cómo la importancia de la ubicación de las áreas de inspección es muy, muy relevante? Ahora bien, vamos a ver en la siguiente lámina lo que es definiendo e interpretando las características de calidad. Vamos a ver de qué se trata esto. El programador debe garantizar que los inspectores conocen su responsabilidad al ofrecer información y apoyo adicional. ¿De qué? ¿Cuánto tiempo se lleva su inspección? ¿Cuánto tiempo vamos a estar manejando estas características? Y vamos a ver, inspeccionar y probar ambientes que simulen las condiciones de uso. No nada más es decir, el producto cumple con esta especificación. Vamos a tratar de simular que el producto ya lo estamos utilizando. Vamos a tratar de simular que el producto ya está teniendo esa característica. Entonces sí, vamos a tratar de implorar que dentro de nuestro proceso las características se van a ver totalmente inmiscuidas. Van a verse totalmente generadas. Van a verse totalmente incluidas dentro de todo un proceso y control de las mismas operaciones. El otro es información complementaria que va más allá de las especificaciones. ¿El producto funcionó bien? Ok. ¿No funcionó bien? ¿Por qué no funcionó bien? Bueno, porque lo tomamos de alguna manera, si es un producto físico, si es un servicio. ¿Qué sucede? Bueno, ¿sabes qué? Cuando nosotros estuvimos dándole la información al cliente, el cliente no entendió porque la estructura que nosotros teníamos no era una estructura adecuada para poderlo razonar y para poder obtener una respuesta inmediata. ¿Se fijan cómo el proceso de calidad no necesariamente se va con productos físicos? También se va con un producto que puede ser un servicio en el cual estamos inmiscuyendo. Pero sin embargo, es importante entender que todas estas características deben de estar totalmente definidas y deben de estar totalmente incluidas dentro de todo un proceso productivo.
Ahora bien, también tenemos que ayudar a un mejor entendimiento sobre las condiciones del uso del producto y de las especificaciones requeridas. Después de esto, sí podemos cambiar la especificación y podemos añadirle algunas pruebas. Podemos incluirle todas esas razones por las cuales el producto creemos que no está funcionando, por las cuales sabemos que eso es una parte fundamental y hemos estado viendo esta parte de control estadístico de proceso como una parte esencial dentro de los sistemas de calidad. Y el último es contando con una clasificación de importante, de más o menos. Muchas veces le estamos viendo atributos a un producto, el cual no nos hemos enterado que es un atributo que realmente es constante, que nunca va a estar variando completamente. Entonces, en lugar de revisar ese atributo o en lugar de revisar esa variación, tenemos que estar revisando mejores cosas. Tenemos que estar revisando esas características fundamentales en las cuales nuestro producto realmente está siendo generado. Vamos a ver en la siguiente lámina lo que es el planeando una inspección detallada. Vamos a ver cuáles son los pasos y qué es lo que se recomienda para un cabal cumplimiento a esto. Punto número 1. Tenemos el tipo de prueba que se va a realizar. ¿Qué pruebas vamos a tener? Tenemos el equipo para hacerlo. Punto número 1 para poderlo planear. Punto número 2. El número de piezas a ser aprobadas. A ser probadas esas piezas. Realmente el muestreo te dice, yo voy a producir 1.000.000 de unidades. ¿Cuántas vamos a probar? Posiblemente 100, posiblemente 50, posiblemente 1.000. Todo esto depende del nivel de confiabilidad que nosotros estamos otorgándole a nuestro proceso. Si nuestro proceso tiene un nivel de confiabilidad alto, pues lógicamente nos van a exigir un mayor número de muestras. Si nuestro proceso requiere de un nivel de confiabilidad bajo, el número de muestras disminuye. ¿Por qué? Porque sin duda esta es una característica en la cual vamos a estar metiendo todas las acciones fundamentales y no tenemos que estar perdiendo el tiempo en atributos no necesarios. Vamos a ver el siguiente punto, que es el método de elección de las muestras a ser aprobadas. Regularmente, para todas las empresas existe una tabla que es la Militar Standard, en donde nos dice, de acuerdo a un nivel de confiabilidad de proceso y de acuerdo a una cantidad producida, nosotros tenemos que tomar una muestra. Ya no tenemos que irnos más allá. Esto ya está prediseñado. Esto se diseña por medio de un análisis de desviación estándar. Entonces sí, vamos a estar buscando que en base a una confiabilidad, nosotros vamos a ir integrando nuestro proceso bajo acciones totalmente bien definidas. El tipo de mediciones que se vayan a llevar a cabo. Físicas, no destructivas, destructivas. ¿Qué va a pasar con esos 50 productos que vamos a jalar de la producción? ¿Las vamos a destruir? ¿Se van a ir a la basura? ¿Por qué? Porque vamos a hacer pruebas destructivas. ¿O simplemente son pruebas que de alguna manera garanticen la funcionalidad del producto y que las podemos reintegrar al proceso? Esa es una parte muy fundamental. Eso es algo, es una decisión que tiene que tomar la alta gerencia junto con la gente técnica del área de calidad. Mucho cuidado. La calidad muchas veces no necesariamente es destruir un producto para saber si está funcionando. También existen atributos en los cuales no es necesario destruir un producto. Existen atributos en los cuales es necesario integrar las mismas necesidades de la empresa. El criterio de conformidad de las piezas. ¿Qué es conforme y qué no es conforme? También esa tabla de Militar Standard nos dice cuando encontramos una pieza es rechazado. Cuando encontramos 2 piezas es aprobado. No sabemos. Depende de la cantidad, depende del nivel de confiabilidad. El criterio de conformidad del lote. Ya vimos las piezas, ahora el lote. Por una pieza, ¿vamos a estar generando esas características? ¿Vamos a estar rechazando por una pieza todo el lote? ¿O solamente una parte del lote? Esas son de las partes que tenemos que ver. La disposición física del producto. Si el producto es aprobado o el producto es rechazado, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a mandar? Realmente todas esas características se van viendo inmiscuidas dentro de un proceso. Realmente todas esas características se van a ir integrando dentro de una necesidad del mismo proceso. La otra es el criterio para la decisión sobre el proceso. ¿Qué criterio vamos a tomar? ¿El proceso se va a mover? ¿No se va a mover? ¿El proceso se tiene que detallar? ¿No se tiene que detallar? ¿Se fijan cómo todas esas partes son fundamentales para poder tomar decisiones? Decisiones clave para saber que nuestro control de operaciones está funcionando. Y ahí, bueno, vienen algunos otros los datos que tenemos que estar recolectando y que tienen que ser grabados.
la forma de utilizarlos y los reportes que deben ser separados. Todo esto realmente nos empieza a dar una nueva característica, una inspección. Yo cuando soy inspector, llego con mi tabla y empiezo a revisar. El producto tiene esta característica. Estos son los datos. ¿Dónde mando esa información? Lo mando al expediente del producto. ¿Por qué? Porque algo muy importante dentro de los sistemas de calidad y los sistemas de gestión es que la rastreabilidad de los procesos son rastreabilidades totalmente definidas. Si el cliente tiene una deficiencia del proceso, le vamos a pedir qué es lo que de alguna manera se genera. Le vamos a pedir al área de calidad que revise, a ver, el cliente no está contento, a ver, revisa las pruebas anteriores. Todo eso es importante para poder planear una inspección detallada. Ahora vamos a ver cómo se mueve lo que es la inspección automatizada. Vamos a ver en la siguiente lámina que la inspección y pruebas automatizadas se usan ampliamente ¿para qué? Para reducir la tasa de error, puede ser que sea una inspección constante, para compensar faltantes de personal, para eliminar la monotonía de la inspección. Ya no es de que llegue el inspector y esté revisando constantemente, posiblemente tenemos sensores, tenemos cámaras fotográficas, tenemos algo que nos diga que el producto está teniendo las características. Aumentar la confiabilidad de los procesos, claro, esto ya no es tanto muestral, esto ya regularmente se hace al 100%, pero si es automatizado no cuesta de la misma manera. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina lo que es la confiabilidad de la inspección. La confiabilidad depende ¿de qué? De completar correctamente la etapa de planeación, no sesgar y tener precisión de los procesos de inspección y el nivel de error humano. Todo esto ya nos empieza a dar una confiabilidad. La confiabilidad en el proceso es algo sin duda que tiene que ser revisado. Tenemos que tener historial de las inspecciones, tenemos que tener validada la máquina, tenemos que saber que la máquina va a tener sus características siempre por medio de un programa de mantenimiento preventivo. Y tenemos que saber que todo esto va funcionando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una empresa de servicios? Una empresa que dicta un servicio, por ejemplo, de turismo. ¿Cómo vamos a ver la confiabilidad del proceso? ¿Cómo vamos a mantenerla? Esta se va a mantener por medio de capacitación constante. Se va a mantener por medio de la renovación de procesos, por medio de la renovación de procedimientos de atención al cliente, por medio de la retroalimentación del mismo cliente hacia un nuevo proceso y mejorado. Todas estas son características en las cuales la confiabilidad del proceso va a ser muy importante. Vamos a ver cuáles son las desventajas de la inspección. Estas desventajas se pueden numerar de la siguiente manera. El punto número 1 es el costo. Es cara, implica pruebas destructivas y tiempos en algunas ocasiones. Envía un mensaje incorrecto, se sigue teniendo piezas defectuosas. Alto riesgo, se pueden aceptar lotes defectuosos y rechazar los buenos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un muestreo. El muestreo, aunque lo hagamos de la mejor manera, puede tener un sesgo, puede tener un grado de variabilidad. Y entonces sí, eso es algo de lo que empieza a tener un problema dentro de nuestro sistema. El otro es que no existe la mejora continua, no hay prevención, por lo tanto se puede mejorar. Esto es cuando decimos que es un control de calidad en lugar de un aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad sí incluye la prevención, el control de calidad incluye solo la medición. No confiable, el grado de atención no es siempre el mismo, pues claro. Lógicamente, la parte de muestreo realmente no es igual. Siempre tenemos personas diferentes y tenemos esa variable que nos puede afectar el resultado de nuestro mismo proceso. Antieconómico, cuesta recursos y destruye el valor. Claro que sí, esas partes fundamentales. Ahora bien, ya estamos en la parte de inspección, ya vimos esa parte importante. Ahora en la siguiente lámina vamos a ver cómo es la parte de midiendo el desempeño del proveedor. Primero, la parte como vamos a medir el desempeño del proveedor es viendo una parte fundamental que es el monitoreo de su calidad. Evaluación, auditorías, encuestas. Realmente todos los proveedores tienen una característica fundamental en la cual nos van a entregar producto y nosotros se los vamos a estar aceptando. Entonces, ese producto que aceptan o ese producto que de alguna manera se va generando como una parte fundamental del proceso, vamos a irlo entendiendo como que es una parte que realmente va a integrar esas operaciones. Sin embargo, el proveedor debe de tener ciertas características para poderlo ir generando. Primero, el monitoreo de calidad con el cual estamos evaluando.
También, además de la calidad de los materiales o del servicio que nos está proporcionando, es la calidad en el nivel de servicio en tiempos, la calidad en el nivel de servicio de compromiso, la calidad en el nivel de servicio cuando existen lanzamientos nuevos. Todo eso afecta, realmente todo eso afecta, pero sin duda lo podemos integrar bajo una base fundamental del mismo proceso. Auditoría, ahora vamos a auditar al proveedor. Ya no es nada más decir el proveedor tráeme materiales. No, voy a ver tus instalaciones, voy a ver que dentro de tu proceso lo vas a estar auditando. Voy a ver que dentro de sus necesidades lo va a ir integrando dentro de una característica que sí vamos a tener dentro de nuestra misma necesidad. Y las encuestas, a ver, ¿cómo ven a este proveedor? No, si el proveedor nos está entregando el producto, pero a veces se tarda. O el proveedor, a veces se tarda, pero siempre que nos entrega el producto, siempre es aprobado. Esas son características que tenemos que ver. Vamos a ver la parte de evaluación en primera instancia. Se pueden requerir evaluaciones en cualquiera de las siguientes situaciones. Vamos a ver un nuevo producto, claro. Cuando es nuevo, no hay más. Tenemos que evaluarlo totalmente. El desarrollo de un producto, transferencia de diseños. Le pasamos un nuevo diseño al proveedor y entonces el proveedor nos está entregando un nuevo diseño. La modificación de los productos, procesos de cambio, nuevos contratos, productos especiales. Todo esto que genera un ambiente especial, nuevos productos, nuevos diseños, aspectos especiales, etcétera, es el momento que tenemos que evaluar, ¿eh? Mucho cuidado de que este proveedor ya lo tengo certificado y todas sus entradas vienen así como mantequilla. No. Esto sí lo tenemos que integrar dentro de un proceso totalmente claro. Y la auditoría. ¿Qué nos garantiza la auditoría? Vamos a ver, primero es, los planes para lograr la calidad deseada garanticen su logro. Segundo, los productos están listos para su uso y son seguros. Tercero, se cumple con las regulaciones. Cuarto, se cumple con las especificaciones de producto. Quinto, los procedimientos son adecuados y respetados. Sexto, los sistemas de información proporcionan datos confiables y adecuados. Séptimo, se identifican las deficiencias y se toman las acciones correctivas necesarias. Séptimo, las oportunidades de mejora están identificadas y el personal involucrado ha sido notificado. Todo esto realmente tiene una característica muy clave. Todo esto tiene una necesidad en la cual realmente vamos a integrar esas características dentro de nuestro producto. Ahora bien, vamos a ver la parte de enfoques para los programas de auditoría. Vamos a ver qué tipo de enfoques tenemos en esta parte de auditoría. En la siguiente lámina vemos que tenemos unidades organizacionales, con el fin de que cada una de ellas cumple con lo cometido y retroalimentación de los hallazgos que se encuentran dentro de la auditoría. Líneas de producto, contemplan las características desde el diseño hasta el desempeño en campo. Sistemas de calidad. Se evalúan diferentes aspectos con enfoques sistemáticos. ¿Se fijan cómo todo esto son partes muy importantes? El otro es las actividades específicas, hacia actividades con un significado trascendental especial en relación con la calidad. Estándares industriales, como es el caso del ISO 9000. Todos estos estándares y todas estas características que se ven dentro del módulo de gestión que están viendo dentro de esta maestría, vamos a ver que son fundamentales. ¿Para qué? Para la administración de la calidad, para la gestión de la calidad. Sin embargo, tenemos que ver que dentro de los procesos de auditoría, nosotros vamos encontrando hallazgos, vamos encontrando esas nuevas formas en las cuales nos debemos de integrar y esas nuevas formas en las cuales debemos de alcanzar la nueva característica del producto. Todo esto sin duda debe de ser algo que realmente nos llene, algo que realmente nos integre como un sistema por el cual el proveedor va a ser evaluado. ¿Cuáles son las relaciones humanas en las auditorías? Algunas recomendaciones durante una auditoría son las siguientes. Explique las razones de ser el proceso de auditoría. ¿Por qué lo estamos haciendo? Evite una atmósfera amenazante. Si te encuentro algo, o verás. La auditoría no es más que un instrumento en el cual vamos a ir generando esa confiabilidad. No nada más es eso, también es una forma de mejorar nuestros procesos. Si nos encuentran algo, hay que tomar acciones. Realmente esas acciones van a estar ayudando al desempeño mismo de la misma auditoría. Entrega un reporte real y balanceado, un reporte que realmente se haya acordado, un reporte que realmente se haya revisado. Oriéntese en los hechos. Despersonalice el reporte. No puede decir, bueno, le encontré a José
que va a estar haciendo esta característica y que lo está haciendo mal. Pero José, ojo, es José. No, 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 no. Hay que decir el puesto. Dentro del área de trabajo para la inspección de ciertas situaciones, esto es lo que hemos encontrado. Y ahí es donde se tienen que tomar acciones y llevar a cabo una reunión después de la auditoría para entender lo que realmente yo como auditor estuve generando y estuve revisando dentro de nuestras operaciones. Todo esto realmente va generando ese ambiente. Ahora vamos a ver qué es lo que un reporte de auditoría debe de incluir. Esto es muy importante. Primero, el propósito y el fin de la auditoría. ¿Cómo esto realmente se va creando bajo un esquema totalmente definido? Segundo, los detalles del plan de auditoría. ¿Cuál es el plan? A ver, a tal hora vamos a visitar esta área, a una segunda hora vamos a estar revisando esta parte, a una tercera hora vamos a estar viendo esto, y quién nos va a atender, quién es el responsable, quién de nosotros va a auditar. Todo esto es un detalle del plan de auditoría. Tenemos que tener los estándares y las listas de verificación, otros documentos de referencia que son parte de la auditoría. Depende del tipo de auditoría. Por ejemplo, una auditoría de ISO 9000, además de tener la norma ISO 9000 a la mano, tenemos que entender la política de calidad, tenemos que entender toda la parte esencial de un sistema totalmente generado, de un sistema totalmente inmiscuido, de un sistema en el cual vamos a encontrar las mejores acciones. Las observaciones del auditor, vamos a anotar todas esas observaciones del auditor, sin duda, esas observaciones tienen que ser totalmente bien definidas y aclaradas con los responsables. Las recomendaciones sobre oportunidades de mejora. No nada más es decir, en esto estás mal, también es decir, en esto estás bien y puedes mejorarlo de esta manera. Esto es una oportunidad en la cual, a pesar de que estás cumpliendo con los estándares, a pesar de que estás cumpliendo con estas necesidades, también tienes una oportunidad de mejora. El otro son las recomendaciones para seguimiento y acciones correctivas. ¿Qué recomendación tenemos? ¿Cuáles son las más críticas? ¿Las menos críticas? ¿Cuáles son las características que vamos a estar integrando? ¿Cuáles son esas necesidades del mismo proceso? Y ahí es donde vamos a ver la distribución del mismo reporte. Señores, este es el reporte de auditoría y este es el reporte el cual vamos a seguir fielmente para poder recabar todas las acciones. Hay 5 elementos dentro de un programa de auditoría de calidad. Primero, es el énfasis sobre las conclusiones basadas en los hechos. Segundo, la confianza de la dirección y las gerencias. Tercero, enfoque hacia la identificación de oportunidades para mejorar continuamente. Cuarto, aspectos de relaciones humanas. Quinto, nivel de competencia, de ser competente de los auditores. O sea, toda la parte de auditoría, tanto el reporte como la parte esencial de esto, realmente se ve inmiscuido dentro de un proceso normal en el cual vamos a ir encontrando todas las características. Esas son competencias. No hay que poner auditores que no tengan esa competencia para poderlo hacer. Tienen que ser auditores que tengan la experiencia, auditores que tengan esa función y auditores que deben de tener esa característica y generalidad dentro de nuestra misma empresa. Si bien en esta sesión hemos estado revisando lo que es el control estadístico de proceso, los gráficos de control, hemos estado revisando cómo nuestros proveedores hay que evaluarlos, debe de haber una auditoría y debe de haber de alguna manera esos hallazgos importantes. Todo esto se va viendo incluido dentro de un proceso de mejora continua y no es más que un mismo control de nuestras operaciones, un mismo control que realmente se va a ir generando como una capacidad de nuestro proceso para poder producir nuestros productos y que de alguna manera lo vamos a ir inmiscuyendo. En la siguiente sesión, y siendo la última sesión del control de operaciones, vamos a terminar con la parte de clasificación y certificación de proveedores y vamos a estar ya generando esas necesidades, vamos a ir generando ya esas características en las cuales tenemos que ir creciendo dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestra característica de nuestro mismo proceso. Ese es el control de operaciones mismo. Ese es el control de operaciones que toda empresa quiere, con el cual la calidad es medida. La calidad es cliente feliz. La calidad es una forma en la cual nosotros vamos a ir integrando nuestras características y sin más vamos a ir entregando un producto que cumple con la función para la cual fue hecho. Nos vemos en la siguiente sesión y vamos a terminar con nuestro tema de control de operaciones. Un tema que sin duda nos va a dar toda la característica dentro de las operaciones básicas de nuestra misma empresa. Muchísimas gracias.